En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, María. Alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado sea el Señor. Amén. Así sea, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Hoy estamos ya martes 8. El 8 es el número de Dios. Nadie lo puede alcanzar. El 7 sí lo podemos alcanzar, con mucho esfuerzo, sí. Pero el 8 no. El 8 solamente es de Dios. Entonces hoy estamos a martes. ¿Qué nos enseña el día de hoy? Estamos estudiando el libro de Marcos capítulo 7, y versículos. del 1 al 13. Habla, Señor. Que tu sierva escucha. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldigas a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen: si uno le dice a su padre o a su madre: los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que transmiten, y como éstas hacen muchas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué aprendes, María? Aprendo que como los otros hermanos predican la palabra de Dios, pero no predican realmente la palabra de Dios. Hablan como a la conveniencia. Y mira, yo también pensé lo mismo. Porque dice los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Aquellos que creían firmemente en los mandamientos de Dios y hacían que la gente, perdón, los siguiera al pie de la letra, pero ellos no. Por eso Jesús decía: hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes ponen cargas a la gente, cargas que ustedes quieren cargar. Y entre estas cargas estaban todas estas enseñanzas. El pueblo judío dice: ustedes siguen enseñanzas de ancianos. En la actualidad, el pueblo judío son muy astutos, los líderes. ¿Por qué? Porque no siguen el Torá ni el Pentateuco, que es la ley de Dios. Estudian tradiciones de ancianos. ¿Por qué? Porque si estudian la Torá y el Pentateuco tal y como es, se darán cuenta los judíos que el Mesías que ellos esperan ya vino y que es Cristo. Por eso estudian libros escritos por ancianos. Y en estos libros escritos por ancianos, el punto a desaparecer es Cristo. Cristo. Van a enseñar que el Cristo que nosotros adoramos, honramos, amamos y queremos, no es Dios.
y se van en esas tradiciones de ancianos. En cuanto a los hermanos protestantes en la actualidad, están igual. ¿Por qué? Porque prefieren seguir a un tal mentado llamado pastor, que ellos mismos lo dicen. Yo estuve en la cárcel porque hice esto, hice lo otro. A mí Cristo me rescató de todo esto y ahora predico palabra de Dios. Y enseñan lo que quieren enseñar y ponen su amor en el hombre. Y la palabra de Dios dice: maldito aquel que confía en el hombre. Esto dice, creo que Jeremías 17:5. Maldito el que pone toda su confianza en el hombre. La confianza la tenemos que poner en Jesús. Y sí habla de los protestantes, y te voy a decir por qué. Jesús les dice: ese que ustedes me honran con sus labios en un culto vacíos, son cultos vacíos. ¿Por qué son cultos vacíos las iglesias protestantes? Porque no está la Eucaristía. Amén. Porque para que pueda haber un culto según el libro de Levítico, tiene que haber sacerdocio y tiene que haber sacrificio. Si no hay sacrificio y hay sacerdocio, no hay culto. Si hay sacerdocio y no hay sacrificio, no hay culto. Y si no hay sacerdocio ni sacrificio, no hay culto. En el tiempo de Jesús se le llamaba sinagogas, que era una casa para aprender de la palabra de Dios. Eso sí la tienen ellos, porque se van a estudiar palabra de Dios, aunque lo que enseñan no exactamente es palabra de Dios, porque si enseñaran palabra de Dios, estuvieran en la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo, la casa de Dios. Les enseña, y Jesús les vuelve a decir: ustedes, por seguir las enseñanzas de los ancianos, de los hombres, dejan atrás los mandamientos. ¿Y cuál era el mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Amén. Y es el primer mandamiento que tiene promesa. ¿Por qué Jesús les dice esto? ¿Por qué? Porque tienes que respetar a padre y madre, ciertamente. Padre, madre, ¿cómo se puede decir? Nuestros padres naturales. Y nuestro Padre, que es Dios. Ese es a donde quería llegar. Jesús, en el capítulo 19 de Juan, nos entrega a María como madre. Y en el capítulo 20 nos entrega a Dios como Padre. Tenemos padre y madre y debemos honrarlos a los dos. Y la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, los honra a los dos. Por eso cuando empezamos la Santa Misa, cantamos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Señor Dios, Padre Todopoderoso, Señor Dios, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. O sea, adoramos a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque es mandamiento. Tenemos que honrar a Dios. Y adoramos a la Santísima Virgen. Por eso la misa no debe empezar. Tú no debes empezar la misa directamente. Tienes que irte al Santo Rosario, que empieza 20 minutos antes de la misa. Pero pues si llegamos raspando. Bueno, llegamos al Rosario. Le damos la honra a la Madre y le damos la honra al Padre, como Dios manda. Y a los que estamos aquí, a nuestros padres en la tierra, lógico. Sí. Pero principalmente a los espirituales. Y no les damos lo que merecen. Pregúntale a un pastor qué piensa de la Virgen María y vas a ver lo que piensa. Y dice la palabra de Dios: aquel que maldice a su padre y a su madre obtiene condenación. Pena de muerte. Pena de muerte. Por eso a veces la ignorancia es atrevida. Y por eso queremos nosotros, por medio de estos evangelios, pues, enseñar a la gente: no caigas en esos. El diablo es astuto. A Jesús le quería hablar con palabra de Dios. Y Jesús le contestaba con palabra de Dios.
Necesitamos educarnos, aprender y hacer lo que el rey Salomón hacía. Mira lo que en el libro, creo que está en la primera carta de Reyes. En el capítulo 8. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquellos días, Salomón, en pie ante el altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Señor Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, fiel a la alianza con tus vasallos. Vasallos. Si caminan de todo corazón en tu presencia, aunque ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si no cabes en el cielo y lo más alto del cielo, cuanto menos en este templo que he construido. Vuelve tu rostro a la oración y suplica de tu siervo, Señor Dios mío, escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo. Día y noche estén tus ojos abiertos sobre este templo, sobre el sitio donde quisiste que residiera tu nombre. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo, Israel. Cuando recen en este sitio, escucha tú desde tu morada del cielo y perdona hasta el gorrio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, ya aprendemos de Salomón. Reconocer la grandeza de Dios. No todos son iglesia de Dios, porque para ser iglesia de Dios se necesita un templo grandísimo. Y este templo de Dios tiene vasallos. Si tienes vasallos, tienes que tener un rey. La única iglesia que tiene un rey es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es el reino de Dios en la tierra. Y nuestro rey es Cristo. Y nos basamos a las enseñanzas de Él. Nosotros somos vasallos. Vasallos seguimos órdenes que Él nos enseña. Tú no puedes ser un vasallo de Dios si quieres enseñar lo que tú quieres enseñar y quieres hacer lo que tú quieres hacer. El reino de los cielos tiene tres: el Padre, el Hijo y la Madre Santa, que es la Reina de Dios, que es la que está llena del Espíritu Santo. Está en el libro de Salmos 45, del 10 en adelante, ahí están los tres. Y esos son los que guían y dirigen la barca de Pedro, la Iglesia Católica. La mayor, si no es que todas las iglesias, siempre están apuntando para donde se encuentra Israel, para donde está Israel. ¿Por qué? Porque el rey Salomón pidió, le dijo al rey, por medio de la oración: Padre, no podemos tener un templo grande para ti, no podemos, ya lo tenemos, que es el cuerpo de Cristo, místico de Cristo, la Iglesia Católica. Dice, no podemos tener un templo, dice el rey Salomón. Entonces concédenos, Padre Santo, que donde quiera que estemos, nos pongamos en oración, mirando a tu templo. Por eso, si tú, el día que nos acompañes a Jerusalén, vas a ver, antes de llegar a Jerusalén, en Turquía, en esos países, hay muchos árabes, hay muchos judíos. Y cuando llega la hora de la oración, todos se ponen mirando a donde está el templo de Dios. Yo y mi esposa tenemos el hábito de hacer eso. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos dónde está el templo de Dios? Donde sale el sol, ahí está Israel. Donde sale el sol. Y siempre en las mañanas volteamos y saludamos a Israel. Dios bendiga a Israel. Y así obtenemos la bendición que Dios dijo. El que los bendiga será bendecido y el que los maldiga será maldecido. Creemos en la palabra de Dios. Por eso las iglesias, la mayor parte, o si no es que todas, apuntan allá. Porque es allá, en Israel, donde está el monte de Seón. ¿Qué es el monte Seón? La casa de Dios. Y por eso todos tenemos que tener los ojos para allá. Por eso cuando en la mañana que te levantes y veas salir el sol, voltea y dile, Dios bendiga a Israel. ¿Para qué? Para que la bendición llegue a ti, a tu familia y a tu casa. Ahora,
ya tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Así, en un simple sol pequeñito, en un pan. Decía Salomón, ¿será posible que Dios pueda habitar aquí? Y Jesús dijo, esto es mi cuerpo, tócalo, bésalo. Dijo Jesús, mastícalo, trágatelo, soy yo. Cuando el sacerdote impone sus manos, ese pan toma vida. Y si esto es mentira, entonces Jesús es un mentiroso. Porque los hermanos protestantes saben que con la imposición de manos se obtiene el Espíritu Santo de Dios. Ellos saben eso. Y la imposición de manos se dio de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles a los descendientes, y así llegó hasta nuestros obispos. Y los obispos se la pusieron a los sacerdotes, y los sacerdotes tienen el poder de imponer las manos, y donde quiera que os imponga la mano, el Espíritu de Dios baja ahí y da vida. Y yo creo eso, porque Dios lo dijo y Cristo lo dijo. Cuando imponen sus manos sobre el pan, deja de ser pan, ahora se transforma. Ahora ese pan es un pan vivo, dijo Jesús, es pan vivo, pan que tiene vida. Este no es pan de muerto, es pan vivo, tiene vida. Y al comerte un pan vivo, te da vida a tu cuerpo y a tu alma. Por eso es importante, siempre caminar de la presencia de Dios. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que lo que hemos aprendido el día de hoy revergüe en sus corazones. Es Jesús mismo, llevándonos a Él, a su presencia. Hagamos lo que el rey Salomón hacía en aquellos tiempos. Hagámoslo hoy. Volteemos a donde esté la presencia de Dios y comuniquémonos a Él como lo hacía el rey Salomón, por medio de la oración. ¿Cómo está tu oración? Así es tu relación con Dios. Si tu oración está pequeñísima, así es tu relación con Dios. Cambiemos ese hábito y hagamos de Dios nuestra vida. Que a donde quiera que vayamos acompañados de Dios. Eso le va a dar un giro de 360 grados a su vida y usted va a sentir el reino de los cielos aquí en la tierra. Salomón dijo, ¿puede Dios habitar en la tierra? Inténtelo, comuníquese por medio de la oración, acuda a su iglesia, vaya todos los domingos a misa, haga sus sacramentos, ore día y noche y créalo. Cuando usted empiece a sentir a Dios, lo va a levantar a las 2, 3 de la mañana para estar con usted. Porque cuando uno está enamorado, lo único que quiere es estar con su amada. Y así es Dios. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y no dejen de orar por nosotros. Necesitamos más suscriptores. Ayúdenos con la causa. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Carlos cerrado, Señor.